Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Recuerda que usted puede encontrar mi escuela sabática tanto en YouTube, en Facebook, como en Twitter, como en Instagram. Búsquenos y ahí nos va a encontrar. Usted puede, además de suscribirse en este canal para recibir la lección todas las semanas, también puede unirse a nuestra página de Facebook, Mi Escuela Sabática. Así es que hágalo y así estaremos más de cerca en contacto permanentemente y si es posible a diario. La lección de esta semana es la número 9 y su título es Ser quien uno es. La pregunta es, ¿quién es usted? ¿Para qué nació? ¿Cuál fue el propósito con el cual usted vino a nacer en esta tierra? ¿Cómo se descubre el propósito de su vida? Digo más, ¿qué hacer para cumplir ese propósito? Esta semana vamos a estudiar una lección que realmente es impactante. Estaremos estudiando la vida en general del apóstol Pedro. Cómo en el momento crucial, en el más difícil, negó a su Señor, negó a su Maestro. Y amargamente Pedro lloró, sintió una terrible carga en su corazón. Sin embargo, Cristo lo confirmó y después le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y el Señor lo confirmó 3 veces, las mismas 3 veces que él no negó, Cristo lo confirmó y le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro cumplió con su misión, después de reconocer, aprender de su error, arrepentirse, con nueva vida, lo vemos en el libro de los Hechos, con gran poder predicando y miles se convierten. La experiencia gloriosa de la conversión del apóstol Pedro. Pedro aprendió de su caída y no solamente eso, cumplió con su misión, la comisión que Cristo le dio de apacentar las ovejas. Él murió dando un ejemplo de un cristiano, cumpliendo su misión, pero pasó algo interesante al morir Pedro, que vamos a estudiar durante esta semana. Vamos a descubrir, a estudiar y aprender temas de grande impacto, como por ejemplo, ¿cuál es la fe preciosa? ¿Cuál es esa fe preciosa de la que habla el apóstol? Esta fe maravillosa que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el objetivo de la virtud cristiana y por qué es importante tenerlo? ¿Cómo tener esa virtud? Usted va a estar aprendiendo eso esta semana. ¿Cómo ser quien uno es? ¿Cuál es la identidad nuestra? Y cómo ser eso para lo cual hemos nacido, para cumplir nuestro propósito, nuestra misión en esta vida. Y digo más, ¿qué significa dejar este tabernáculo? ¿Qué es lo que quiso decir Pedro con estas palabras? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de este mensaje? Y para finalizar, ¿cómo tener fe frente a la muerte? ¿Qué hacer para llenarnos de valor, de fe, de coraje frente a ese enemigo que el Señor ya lo ha derrotado? De tal manera que ya les di un adelanto. Abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Primera de Pedro, en el libro segundo del libro de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 5 a 7. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te invito a que por favor antes cierres tus ojos e inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero Pascual venga a limpiar, purificar y santificar nuestros corazones para meditar en tu palabra y atesorarla en nuestros corazones. Bendícenos, oh Dios, con la presencia de tu Santo Espíritu. Bendice a mis hermanos y hermanas
con corazón que vienen a estudiar toda la lección, Señor. Abre sus ojos para que entiendan y vean las gloriosas maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7 nos dice así. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Este ingrediente final es como quien dice la cereza del pastel. Es lo más hermoso que adorna todas estas virtudes. Creo yo sinceramente que si tan solo estos versículos quedaran de la Biblia, tenemos suficiente material para estudiarla por años, hasta que nuestras vidas se acaben. ¿Por qué? Porque aquí hay un manantial de sabiduría, un manantial de bendición que si tan solo pudiéramos ponerlo por obra en el orden que está establecido, nuestras vidas no serían las mismas. Esta semana estamos estudiando Ser quien uno es, la lección número 9. Y como dijimos, Pedro negó 3 veces al Señor. El Señor lo restauró después de que lo instruyó a apacentar las ovejas. Y Pedro cumplió con su misión, aprendió cuál era el propósito de su vida, comprendió cuál era la misión que él tenía, la cumplió y de esta manera Pedro fue y logró ser quien él era. Una de las cosas sorprendentes del Nuevo Testamento es cuánta verdad puede apiñarse en tan solo una pequeña cantidad limitada de espacio de la Escritura. Aquí podemos ver en 14 versículos en segunda de Pedro, capítulo 1 del 1 al 14, una fuente gloriosa de mucha información que está contenida en ese pequeño espacio. Pedro nos enseña acerca de la justificación por la fe. Luego aborda lo que puede hacer el poder de Dios en la vida de aquellos que se han entregado a Jesús. Gloriosas experiencias. Luego habla acerca de la maravillosa verdad de que podemos participar de la naturaleza divina. Esto es muy importante. Su naturaleza es humana. Mi naturaleza es humana. Nosotros podemos participar de la naturaleza divina. O sea, el Espíritu de Dios viene a nosotros y ahora ese Espíritu que es divino viene a nosotros y participamos de la naturaleza divina de Cristo. Y que podemos ser libres de la corrupción, de la lujuria. De hecho, aquí no solamente tenemos un catálogo de virtudes cristianas, sino además Pedro las presenta en orden específico. Muestra lo que es la victoria, los triunfos sobre todas las cosas de este mundo a través de estos pequeños versículos. Y así sucesivamente hasta llegar al clímax de la más importante de todas, la cual mencionamos, que es como la cerecita del pastel. De tal manera que aquí podemos comprender también lo que significa estar en Cristo, experimentar la purificación y además de esto, cómo nosotros estando muertos a la antigua vida, estando en el antiguo pecado, luego nos introduce a la idea de la seguridad de la salvación. Todo esto nos presenta en tan solo 14 versículos y nos da la promesa de la vida eterna y del reino eterno. Por lo tanto, esta lección es muy importante, una lección con mucho contenido y esto es ser quien uno es. De tal manera que vamos a comprender lo que es el estado de los muertos y qué cantidad de verdad profunda se encuentra apenas en estos cuantos versículos, rica, profunda y llena de gran contenido. Por lo tanto, disfrutemos de la lección del día domingos y aprendamos qué nos enseña esta lección con el tema que es una fe preciosa. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos enseña la lección.